Si cortan una sola palabra de mi diálogo, los mataré. Aquella frase no sonó como una línea más del guión, ni como un recurso escrito para hacer más intensa una escena de acción. Sonó más bien como una advertencia real, dicha por Sam Elliott, con esa voz grave que siempre lo hizo inconfundible. El gigante de voz profunda y áspera que infundió vida al inquebrantable Virgil Earp. Cuando se habla de Tombstone, el gran público suele recordarla simplemente como uno de los westerns más citados de todos los tiempos. Es una película recordada por su reparto, sus bigotes ya casi legendarios y varias escenas de tiroteos que se quedaron en la memoria de los amantes del western. Pero detrás de la fama de la película hay una historia de producción mucho menos conocida, aunque siempre estuvo delante de todos. Quien ayudó a romper esa versión pulida de la historia no fue Kurt Russell ni Val Kilmer, sino Sam Elliott. Elliott había visto de cerca cómo se había construido la película y qué decisiones pesaban realmente detrás de las cámaras. Cuando uno mira de cerca lo que Elliott intentó proteger en el set, Tombstone deja de parecer solo una película complicada y empieza a revelar una herida más profunda. Para entender lo que vivió Sam Elliott durante aquella producción, conviene volver al momento en que Tombstone todavía era un proyecto frágil y lleno de dudas. No se trataba solo de una película complicada. Era un proyecto levantado sobre un género que, en 1993, muchos dentro de Hollywood ya daban casi por muerto. El western, que durante décadas había sido una parte central del cine estadounidense, ya no ocupaba el centro del mapa. Sus héroes, sus duelos y sus códigos morales empezaban a parecerle a Hollywood cosa de otra época. Para comienzos de los años 90, muchos ejecutivos ya lo veían como un género viejo, apartado de las grandes apuestas del estudio. De hecho, Los Angeles Times recordaría que, cuando Tombstone llegó a los cines, muchos no esperaban demasiado de ella. Sin embargo, el público terminó respondiendo con una fuerza inesperada a un western que parecía condenado desde antes de su estreno. En ese contexto apareció Kevin Jarre. Jarre no era un desconocido sin credenciales. Era un guionista respetado, un hombre de talento probado, alguien que ya había dejado su huella en Glory, la épica sobre la guerra civil estadounidense que había conquistado el reconocimiento de la Academia. Pero con Tombstone, Jarre no quería escribir una aventura más con sombreros, pistolas y caballos. Su ambición iba bastante más lejos. Quería demostrar que el western todavía podía funcionar, incluso cuando muchos en la industria ya lo daban por acabado. En una entrevista citada por Los Angeles Times, Kurt Russell sostuvo que el guión de Jarre intentaba mostrar a Wyatt Earp de una forma más completa. Sus hermanos, sus relaciones personales, sus contradicciones y también su lado oscuro. Lo que escribió no parecía un guión comercial al uso. Era una reconstrucción amplia y detallada de un mundo histórico que Jarre quería tratar con seriedad. Su versión de Tombstone reunía muchos personajes, conflictos familiares, lealtades cruzadas y un cuidado evidente por la época. Poco a poco, el proyecto reunió un reparto muy sólido, algo poco común para un western en aquel momento. Kurt Russell aceptó convertirse en Wyatt Earp. Val Kilmer asumió el reto de encarnar a Doc Holliday. Sam Elliott se puso en la piel de Virgil Earp. Bill Paxton interpretó a Morgan. Y alrededor de ellos comenzaron a reunirse nombres de peso. Powers Booth, Michael Biehn, Stephen Lang, Billy Bob Thornton. Incluso Robert Mitchum, una figura legendaria del viejo Hollywood, quedó vinculado al proyecto como narrador. Hay un detalle que muchas veces se menciona de pasada cuando se habla de esta película. Kevin Jarre no solo escribió Tombstone, también recibió la oportunidad de dirigirla. Ese mismo guión también iba a llevarlo por primera vez a la silla de director. Sobre el papel, parecía una decisión lógica. Nadie entendía mejor ese mundo que él. Nadie conocía mejor el tono, los personajes y el tipo de violencia que quería mostrar. Pero precisamente ahí comenzó a formarse el primer problema.
Jarre no parecía tratar Tombstone como una producción más. Para él, el proyecto tenía un peso personal muy claro. Jarre daba mucha importancia a la autenticidad histórica. No quería actores disfrazados de vaqueros. Quería que los actores parecieran hombres de la década de 1880, no intérpretes modernos disfrazados. Por eso impuso una exigencia que, vista desde fuera, podía parecer menor, incluso excéntrica. Todos los actores masculinos debían dejarse crecer bigotes reales. No bigotes postizos, no maquillaje rápido, bigotes verdaderos, cuidadosamente recortados, peinados y encerados en las puntas para reproducir con la mayor exactitud posible el aspecto de los hombres de aquella época. Puede sonar como un detalle superficial, pero dentro del reparto, aquel gesto adquirió otro significado. Los actores terminaron viendo esos bigotes como algo más que un detalle de vestuario. Era una señal de que estaban entrando de lleno en la visión de Jarre. Sam Elliott, Kurt Russell, Val Kilmer y los demás no sentían que estuvieran participando en una película de encargo. Sentían que participaban en una película con ambición, una que podía dejar una marca dentro del western moderno. Esa era la fuerza del guión original de Jarre. El guión tenía suficientes detalles históricos y dramáticos como para que muchos actores se tomaran el proyecto muy en serio. Creían en él. Esa confianza compartida hizo que el rodaje empezara con una energía muy particular. Powers Booth diría más tarde a Los Angeles Times que los actores sentían que tenían papeles realmente jugosos entre manos y que todos parecían ansiosos por lanzarse de lleno a la película. Para ellos, Tombstone no era simplemente otra película sobre Wyatt Earp, era la posibilidad de hacer la película definitiva sobre aquel mito, pero esa confianza no tardó en enfrentarse a los problemas reales del rodaje. Kevin Jarre era un escritor ambicioso y muy atento al detalle. Sin embargo, dirigir una superproducción histórica de aquella escala era otra cosa. Ya no bastaba con imaginar escenas poderosas sobre el papel. Había que coordinar caballos, extras, armas, decorados, luz natural, vestuario y actores de fuerte carácter, todo bajo un calendario que no perdonaba. En el set, esa visión empezó a chocar con problemas de tiempo, presupuesto y organización. Una fuente del reparto citada por Los Angeles Times afirmó que Jarre no tenía la experiencia necesaria y que avanzaba demasiado despacio para una producción de aquella escala. Y poco a poco, esa presión empezó a superar a Jarre. Según diversos relatos de producción, Jarre empezó a quedarse atrás casi desde el inicio. Buscaba el plano perfecto, la composición exacta, la imagen que hiciera justicia al mundo que llevaba años construyendo en su cabeza. Su ambición visual, según se ha contado, apuntaba hacia el estilo de John Ford, el gran maestro del western clásico. Jarre quería encuadres amplios, composiciones majestuosas, imágenes que parecieran pinturas vivas del viejo oeste. Pero una película de esa magnitud no se detiene para esperar la perfección. Cada día perdido costaba dinero. Cada escena retrasada empujaba al equipo más cerca del desastre. Mientras Jarre intentaba alcanzar la imagen que tenía en mente, la producción empezó a enfrentarse a problemas muy concretos. Retrasos, presión económica y dudas crecientes entre los productores. Entonces llegó el golpe que cambió para siempre el destino del rodaje. Apenas un mes después de iniciado el rodaje, el productor Andy Vachna tomó una decisión drástica. Kevin Jarre fue despedido. Variety informó en junio de 1993 que Kevin Jarre había sido reemplazado por George P. Cosmatos como director de Tombstone, confirmando que aquel quiebre no fue una simple leyenda de Hollywood, sino un cambio real dentro de la producción. No fue un relevo cualquiera. Para un rodaje que ya caminaba con dificultad, aquello se sintió como una fractura interna. El hombre que había escrito Tombstone, el hombre que había convencido a los actores de que estaban construyendo algo especial, quedaba fuera de su propia creación.
A partir de ese momento, la película quedó en una situación muy delicada. El reparto reaccionó con indignación. Muchos de ellos no veían a Harris solo como el director. Lo veían como el arquitecto de todo aquello, la persona que les había dado una razón para creer. Su salida no solo alteró el plan de rodaje, rompió la confianza interna de la producción. De pronto, el reparto estaba en pleno rodaje, con el director fuera del proyecto, la película incompleta, el equipo dividido y el calendario todavía en marcha. Visto desde fuera, resultaba casi cruel. Una película sobre hombres al borde del enfrentamiento estaba desangrándose en su propia guerra interna. No había tiempo para el duelo. No había espacio para la confusión. El reloj del presupuesto seguía corriendo. Los decorados seguían esperando. Los caballos, los extras, las armas, los contratos y las fechas de entrega no se detenían por la caída de un director. Y para Sam Elliott, que había entrado en aquel mundo creyendo en una visión artística precisa, ese fue el comienzo de una experiencia mucho más dura de lo que el público llegaría a imaginar. Porque antes de convertirse en el western que tantos veneran, Tombstone atravesó un punto en el que los duelos, las frases memorables y hasta su futuro parecían pender de un hilo. En apenas un mes, la producción ya tenía un director despedido, un reparto molesto y una película que todavía debía encontrar cómo seguir adelante. Años después, Sam Elliott resumiría aquella experiencia ante Entertainment Weekly como algo brillante y doloroso al mismo tiempo. Una frase que parece contener toda la contradicción interna de Tombstone. Una gran película, nacida de un rodaje profundamente turbulento. Aún así, la producción siguió adelante. Lo que ocurrió después de la salida de Harry sigue siendo uno de los aspectos más comentados de la producción. Para llenar el vacío, el estudio actuó con urgencia y colocó en la silla del director a George P. Cosmatos, un veterano curtido en el cine de acción, responsable de títulos tan contundentes como Rambo. Acorralado. Parte 2 y Cobra. En los créditos oficiales, Cosmatos figura como director de Tombstone, y durante años esa fue la versión aceptada por el público. Con los años, varios testimonios empezaron a matizar esa versión oficial. Años después, Kurt Russell ofreció una versión mucho más compleja de lo que ocurrió detrás de cámaras. Según relató Russell en una entrevista con la revista True West, fue él quien realmente llevó las riendas de la dirección de Tombstone. Antes de eso, Russell había ayudado a convencer al productor Andy Vajna de financiar la película con cerca de $25 millones, por lo que su compromiso con el proyecto era enorme. Así que, cuando la silla del director quedó vacía, los productores acudieron a él, suplicándole que se hiciera cargo del resto del rodaje. Pero Russell se negó a que su nombre apareciera en los créditos como director. No quería llevar esa etiqueta. En cambio, propuso un plan audaz y fuera de lo común. Traerían a Cosmatos, pero este solo cumpliría el papel que Russell llamó director fantasma. Un rostro público, una fachada y nada más. Según el relato posterior de Russell, el acuerdo funcionaba lejos de las cámaras y sin hacerlo público. Ese era el único trato. A la mañana siguiente, según Russell, Cosmatos llegaba al set y ejecutaba el plan de rodaje que él había preparado la noche anterior. Russell solo hizo una promesa. Mientras Cosmatos siguiera con vida, jamás revelaría ese acuerdo secreto. Y cumplió su palabra como un caballero. Cosmatos falleció en 2005 y no fue hasta 2006, un año después de su muerte, cuando Russell contó por primera vez esta historia a la revista True West. Un dato curioso al margen: la idea de usar a Cosmatos como fachada vino nada menos que de la superestrella Sylvester Stallone. Ese fue el punto en que la situación empezó a afectar directamente a Sam Elliott, porque cuando el protagonista de la película toma en secreto el control de la dirección, y ese mismo actor comienza a introducir cambios radicales al guión original, el resto del elenco se enfrenta a una encrucijada: someterse en silencio
o plantarse y resistir. Casi todos terminaron aceptando el sacrificio. Sam Elliott. No, esa negativa de Elliott, que durante años pareció apenas una anécdota del set, en realidad explicaba algo mucho más serio. Cuando Russell empezó a influir de manera decisiva en el rodaje, tomó una decisión difícil: reducir el guión para que la película pudiera completarse, y fue precisamente esa decisión la que Sam Elliott fue incapaz de tragar. Russell revisó el guión de Kevin Jarre y llegó a una conclusión práctica, aunque dolorosa. Era demasiado extenso para las condiciones reales del rodaje, así que empezó a recortar. Junto al productor James Jacks, Russell recortó 29 páginas del libreto. Subtramas enteras se evaporaron sin dejar rastro. Los arcos narrativos de personajes secundarios que en la versión de Jarre debían tener un desarrollo claro, interpretados por figuras como Billy Zane y Jason Priestley, fueron reducidos trágicamente a un par de líneas fugaces. Incluso la famosa Venganza de los Earp Vendetta Ride, concebida como una secuencia épica en el guión original, fue comprimida hasta quedar como un rápido montaje visual. Russell tenía una razón clara para justificar esos recortes. Quería concentrar la película, como si de un láser se tratara, en una única relación: el vínculo entre Wyatt Earp y Doc Holliday. Más tarde, describiría esa amistad como una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos entre dos hombres. Extraña, teñida de violencia, jamás pronunciada en voz alta, pero de una lealtad brutal y absoluta. Para que esa conexión brillara, todo lo demás debía encogerse. Hay que reconocer que Russell no fue un actor egoísta que buscara proteger su propio protagonismo. Según un artículo de True West, le pedía constantemente a Jarre, quien estaba reescribiendo sobre la marcha, que tachara sus propios diálogos para dárselos a otros. Dale esa línea a Morgan, dásela a los demás, insistía. Quería dejar claro que este no era el show de Kurt Russell. Él buscaba una obra verdaderamente coral. Incluso Val Kilmer afirmó estar dispuesto a que Russell eliminara todas sus líneas si así lo deseaba. Kilmer tenía la absoluta certeza de que, sosteniendo apenas un pequeño vaso de chupito en la mano, era capaz de robarse cada escena. El elenco cerró filas. Powers Booth, Bill Paxton y el resto aceptaron sacrificar su valioso tiempo en pantalla bajo el sol abrasador del desierto de Arizona, solo para mantener viva la producción. La mayoría aceptó perder líneas y tiempo en pantalla para que la película pudiera seguir adelante. Sam Elliott, en cambio, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Su reacción se convirtió en una leyenda en el set de rodaje. Sam Elliott interpretaba a Virgil Earp, el hermano mayor, la brújula moral de la familia, el hombre que se colgó la placa en el pecho en un intento desesperado por llevar la ley a un pueblo consumido por el caos. Y cuando Elliott vio con sus propios ojos lo que estaban haciendo con la creación de Kevin Jarre, trazó una línea que no estaba dispuesto a cruzar. Según los relatos de True West, mientras el resto del elenco renunciaba alegremente a sus líneas, Sam Elliott lanzó una advertencia que dejaría una marca imborrable. Declaró con voz firme que, si se atrevían a cortar una sola palabra de su diálogo, los mataría. Fue el único miembro de todo el reparto que se negó a rendirse y entregar sus frases. En la superficie, podría parecer una broma pesada, el típico humor áspero de los actores bajo la olla a presión de un rodaje. Pero detrás de esa reacción había una preocupación real. Ahí estaba el punto que Elliott parecía tener muy claro y que muchos espectadores no conocerían hasta años después. Elliott no parecía defender solo su ego de actor. Para él, esas líneas sostenían una parte importante del personaje y del tono que Jarre había imaginado. Elliott había leído el guión original y lo consideraba uno de los mejores textos que habían llegado a sus manos. En una entrevista con Entertainment Weekly en 1993,
cuando el recuerdo del rodaje todavía estaba muy reciente, Elliot fue bastante directo sobre lo que pensaba del guión original. Afirmó que el libreto original era una obra maestra, pero sentenció que, si desde el principio le hubieran entregado el guión mutilado que terminó en la pantalla, lo habría rechazado sin dudarlo. Jamás habría aceptado el papel. Esa frase merece una pausa, porque no venía de alguien molesto por perder protagonismo. El actor que terminó dando una de las versiones más recordadas de Virgil Earp sentía que la película final no reflejaba todo lo que el guión original prometía. Para él, los recortes habían eliminado parte de ese tejido conectivo, escenas que daban más profundidad a los personajes, a sus relaciones y al peso emocional de la historia. Para Elliot, la película que llegó al público era poderosa. Sí, pero también era solo una parte de algo más amplio que se quedó enterrado en el guión original. Había una razón muy personal detrás de su molestia. Virgil Earp fue uno de los personajes que más perdió con los recortes. En la visión original de Jar, Virgil era el verdadero representante de la ley. Era el hermano mayor con una inquebrantable convicción moral, el motor que impulsó a los Earp a tomar las placas. Varias escenas que mostraban mejor sus dudas, su carácter y su peso dentro de la familia quedaron fuera para que la película avanzara con más rapidez. Así que, cuando Sam Elliott plantó los pies en la tierra, no estaba defendiendo de forma abstracta unas palabras sobre el papel. Estaba defendiendo una versión de Virgil más completa y una película más pausada, más rica en personajes, que lo había convencido desde la primera lectura. Esa tensión entre la necesidad práctica de Russell y la defensa que Elliot hacía del guión original explica buena parte del conflicto oculto detrás de Tombstone. Ese detalle obliga a mirar Tombstone de otra manera, porque Sam Elliott no fue el único que salió de aquella experiencia con la sensación de que la película, por grande que fuera, pudo haber sido algo todavía más poderoso. Kurt Russell también lo sabía. Ahí es donde la historia se vuelve más incómoda para quienes la admiran sin reservas, porque Russell no fue un observador lejano. No fue un actor que simplemente llegó al set, dijo sus líneas y se marchó. Fue uno de los hombres que, en medio del caos, tuvo que tomar decisiones difíciles para que la película pudiera sobrevivir. Fue él quien, según se ha contado, terminó recortando alrededor de 30 páginas del guión original. Y no se trataba de 30 páginas descartables. Para muchos de los que participaron en aquella producción, eran parte del alma enterrada de Tombstone. Durante años, Russell cargó con esa decisión. En una entrevista publicada por True West, Russell reconoció que el rodaje de Tombstone fue uno de los trabajos más duros de su vida y que, aunque estaba feliz de haber logrado terminar la película, siempre sintió que pudo haber sido una obra mucho más grande. En una entrevista con True West en 2006, dejó escapar una declaración que todavía hoy suena como una confesión. Al hablar del guión original de Kevin Jarre, lo comparó con The Godfather. No lo dijo como una exageración casual. Lo dijo como alguien que había visto de cerca una versión mucho más grande, más densa y más ambiciosa de la historia. Para Russell, aquella primera versión no era solo un western más completo. Era, en esencia, el The Godfather del oeste. Y entonces pronunció una idea que cambia la forma de mirar la película. Esa era la diferencia entre lo que había en el guión original y lo que finalmente llegó al público. No fue el único en verlo así. Stephen Lang, el actor que interpretó a Ike Clanton, compartía esa misma impresión. Para él, el libreto de Jarre tenía la estructura, la fuerza y la amplitud emocional de The Godfather, pero trasladado a la Arizona de la década de 1880. Lang lo consideraba un texto extraordinario, una obra con una dimensión mucho mayor que la versión que terminó sobreviviendo al rodaje. Décadas después, Stephen Lang diría a Den of Geek que el guión original de Kevin Jarre era tan bueno como cualquier libreto que hubiera leído,
y lo resumió como The Godfather, ambientado en la Arizona de 1880. Conviene detenerse ahí, porque esa comparación no era menor. Los propios hombres que ayudaron a construir Tombstone creían que, bajo la película que todos conocemos, había otra película escondida. Una obra más profunda, más extensa, más trágica. Una versión que no solo habría contado la leyenda de Wyatt Earp y Doc Holliday, sino que habría levantado una saga completa sobre familia, poder, lealtad, violencia, pérdida y destino. Una especie de epopeya criminal y familiar, pero cubierta de polvo, sombreros negros y calles calientes del viejo oeste. Y, según ellos, esa película nunca llegó a nacer. No porque faltara talento, no porque faltara reparto, no porque el material no existiera, sino porque el tiempo se agotó, el dinero presionó, el rodaje se descontroló y el director que había imaginado todo aquel universo fue apartado apenas semanas después de comenzar. Den of Geek también señaló que Tombstone fue empujada rápidamente a producción para adelantarse a Wyatt Earp y que Jarre terminó fuera del proyecto después de aproximadamente un mes de rodaje, cuando la película ya estaba seriamente retrasada. Lo que quedó fue una película legendaria, sí, pero también una película marcada por una ausencia invisible. La idea de esa versión perdida siguió acompañando a Kurt Russell durante años. En una entrevista de 2016 con The Hollywood Reporter, cuando ya habían pasado más de 2 décadas desde el estreno, Russell volvió a hablar de Tombstone con una mezcla de orgullo y frustración. Admitió que nunca podría sentirse completamente en paz con lo que ocurrió, y su frase cayó como una sombra sobre la reputación impecable de la película. Pudo haber sido mucho mejor. En declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter y citadas por TechRadar, Russell fue todavía más directo. Sostuvo que la película no estaba a la altura del guión, que nunca haría las paces con eso, y que Tombstone pudo haber sido mucho mejor. Ahí aparece una de las grandes ironías de esta historia. Kurt Russell tiene en su carrera una de las películas más queridas del western moderno, una obra que millones de espectadores veneran, repiten, citan y defienden como si fuera intocable. Pero el hombre que estuvo en el centro de esa tormenta nunca ha podido disfrutar del todo esa victoria, porque él no solo vio la película que el público recibió, también vio la película que quedó atrapada detrás de ella. Para el público, Tombstone quedó como un clásico. Para Russell, en cambio, también quedó como el recuerdo de una película que pudo ir más lejos. Y la parte más desconcertante de todo esto es que esa versión perdida quizá no haya desaparecido por completo. Russell llegó a revelar que en algún momento recibió materiales originales con escenas no publicadas, fragmentos que no entraron en el montaje final y que, según sus propias palabras, podrían seguir guardados en algún lugar, acumulando polvo, esperando una oportunidad que nunca termina de llegar. En True West, Russell afirmó que Andy Vajna le había entregado material de la película para que, algún día, pudiera intentar reconstruirla. También mencionó que parte de ese material seguía guardado, incluyendo una escena que mostraba una relación más profunda entre Wyatt Earp y los Cowboys. Durante años, los fanáticos han pedido una verdadera versión extendida, un auténtico Director's Cut. No una simple edición con unos minutos añadidos, sino una reconstrucción más cercana a la visión original de Kevin Jarre. La versión grande. La versión oscura. La versión que algunos de sus propios actores llegaron a comparar con The Godfather. Russell, en ocasiones, dejó abierta esa posibilidad. Insinuó que tal vez algún día podría revisar sus notas, volver al guión original, mirar de nuevo aquel material y comprobar qué podía rescatarse. Incluso mencionó haber encontrado una de las escenas finales que él mismo había escrito. Un momento en el hospital entre Wyatt y Doc.
una escena que habría añadido otra capa de intimidad y despedida a una relación que ya era el corazón emocional de la película. En esa misma entrevista, Russell dijo que había encontrado la última escena que él mismo escribió, precisamente una escena de hospital entre Wyatt y Doc, lo que alimentó todavía más la leyenda de una versión alternativa nunca reconstruida. Pero ese día nunca llegó. La promesa quedó suspendida en el aire, como tantas cosas alrededor de Tombstone. El mito siguió creciendo, los fanáticos siguieron esperando, y la supuesta versión definitiva continuó encerrada en la oscuridad. No destruida por completo, no confirmada del todo, simplemente perdida en ese territorio extraño donde Hollywood guarda sus fantasmas. Latas olvidadas, notas antiguas, decisiones tomadas bajo presión, y películas que existieron solo por un instante antes de ser recortadas para siempre. Exactamente lo que Sam Elliott temía, porque para Elliott, para Russell, para Stephen Lang y para otros que estuvieron allí, Tombstone no es únicamente el clásico que el público celebra, es también el recordatorio de una obra mayor que se quedó a medio camino. Una película que sobrevivió al desastre, pero que quizá tuvo que sacrificar una parte esencial de sí misma para poder llegar a la pantalla. Por eso, la próxima vez que alguien diga que Tombstone es una película perfecta, conviene recordar el secreto que sus propios creadores han dejado escapar con el paso de los años. Para el público, Tombstone quedó como un clásico. Para varios de quienes la hicieron, también quedó como el recuerdo de una versión más grande que no llegó a completarse. Tal vez por eso la historia sigue doliendo tanto. Tombstone nació del caos y aún así se convirtió en un clásico, pero algunos de quienes estuvieron allí nunca dejaron de pensar en la versión más grande que no llegó a completarse. Una vez que se comprende la fragilidad extrema de toda esta producción, queda claro que Tombstone tuvo que colarse por innumerables rendijas estrechas y que los roces con el desastre se fueron acumulando uno tras otro. Cualquiera de esas variables habría bastado para borrar del mapa la película que hoy tanto amamos. Empecemos por el riesgo en el casting. El papel de Doc Holliday, una actuación legendaria que canonizó a Val Kilmer y le regaló a la humanidad esa frase inmortal sobre ser el Huckleberry de alguien. Originalmente, estaba pensado a medida para Willem Dafoe. Lo único que se interpuso no fue el talento, sino la política más despiadada de Hollywood. Disney, el estudio detrás del proyecto, aún temblaba por la ola de controversia que había rodeado el trabajo anterior de Dafoe, The Last Temptation of Christ, la última tentación de Cristo, así que lo descartó de plano. Ese rechazo tajante fue la única razón por la que Val Kilmer terminó llegando a este papel que definiría su carrera. Pero la locura no terminó ahí. Hubo un momento en que el productor Andy Vajna le lanzó a Kurt Russell una idea escalofriante: proponer una versión completamente invertida de la película. Vajna le preguntó a Russell qué pensaría de interpretar él mismo a Doc Holliday, dejando el papel de Wyatt Earp para Richard Gere. Detente un instante e imagina eso. Un Tombstone con Richard Gere como Wyatt y Russell como Doc. Toda esa química ardiente, el núcleo mismo de la película, el vínculo que Russell después tendría que defender con uñas y dientes, se habría convertido en algo completamente irreconocible. Y entonces apareció la amenaza más peligrosa de todas, un proyecto rival. Justo cuando Tombstone luchaba por tomar forma, la superestrella Kevin Costner también estaba gestando su propia película sobre el mismo Wyatt Earp. De hecho, Costner había estado involucrado desde el principio en el proyecto original de Tombstone y mantenía una relación estrecha con Kevin Jarre desde sus primeras etapas, antes de romper para crear su propia versión. Según relatan quienes trabajaron en Tombstone, Costner luego habría utilizado su enorme peso como estrella para presionar a los estudios, intentando manipularlos para que retiraran la financiación o se negaran a distribuir la película. Incluso se ha reportado que Costner intentó acaparar todo el mercado de vestuario auténtico del viejo oeste,
acorralando al equipo de Tombstone y obligándolos a cruzar el océano hasta Europa para conseguir el vestuario que necesitaban. La película estuvo a punto de ser aplastada antes de tener siquiera la oportunidad de llegar a las salas de cine, pero sobrevivió a todo. Sobrevivió al director despedido. Sobrevivió al montaje secreto de un director fantasma. Sobrevivió a un guión desgarrado desde adentro. Sobrevivió a papeles perdidos por un pelo. Y sobrevivió incluso a las conspiraciones para hundirla. Y así, cuando finalmente se estrenó en la temporada navideña de 1993, provocó un terremoto que nadie había imaginado. Tombstone se estrenó en diciembre de 1993 y cabalgó directamente hacia la marca de los $73 millones, erigiéndose como uno de los westerns más taquilleros de la historia moderna. En un contraste brutal, la cinta rival de Kevin Costner fue destrozada por la crítica y el público, tachada de inflada y lenta, culminando en un desastre comercial absoluto. Al final, una Tombstone más esbelta, ágil y con un enfoque letal, se alzó con la victoria. Ahí aparece una de las ironías más claras de toda esta historia. Los despiadados recortes de bisturí que Sam Elliott odiaba con toda su alma, la purga que él creía que había destripado la película, muy probablemente fueron el núcleo que la convirtió en un éxito explosivo. Al reducir el guión y concentrarlo en la relación entre Wyatt y Doc, Russell terminó dando a la película una energía más directa y fácil de recordar. Implacable, repleta de frases icónicas y con un valor de repetición inagotable. La cinta se convirtió en un clásico de culto, cult classic, precisamente porque fue exprimida hasta el extremo. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Sam Elliott, el mártir que luchó sin cuartel para proteger una epopeya occidental tan vasta y rica como El Padrino? ¿O Kurt Russell, el hombre que desolló el guión hasta el hueso solo para que la película pudiera caminar? Tal vez la respuesta más justa sea esta. Ambos tenían parte de razón, y eso es precisamente lo que hace que este drama tras bambalinas sea infinitamente fascinante. La Tombstone que llegó al público es una película ágil, memorable y llena de diálogos que todavía se citan. Es una película que avanza a la velocidad de una bala recién disparada, sin dejarle al espectador un solo segundo para mirar el reloj. Y todo ese triunfo se le debe a las tijeras implacables de Russell. Russell tuvo que enfrentarse a una producción cada vez más costosa, lenta y difícil de sostener, y tomó decisiones de hierro para forjar algo que el público realmente pudiera amar. Sin esas amputaciones, existía el enorme riesgo de que la película jamás se terminara, o de que cruzara la meta como un desastre amorfo que hoy nadie recordaría. Sin embargo, la versión completa que algunos de sus actores todavía recuerdan pudo haber sido una película mucho más amplia y ambiciosa, un western con la magnitud y la escala de El Padrino. Y ese es exactamente el legado que Sam Elliott defendió a muerte. Elliott conocía bien ese guión original y entendía el valor de las escenas que ayudaban a unir a los personajes. Comprendía los latidos silenciosos de los personajes, las escenas pausadas y profundas que permitían a estas leyendas respirar entre el estruendo de los disparos. Sabía el valor incalculable de lo que habitaba en esas 29 páginas, y sabía que, una vez eliminadas, desaparecerían para siempre, más allá de toda salvación. Ese es el punto que Sam Elliott parecía tener claro, y que muchos fanáticos no conocieron hasta años después. Cuando te sientas a ver Tombstone, no estás contemplando una obra maestra terminada. Estás viendo una gran película, pero también una versión reducida de algo que pudo haber sido mucho más amplio. Muchas de las frases que hoy recuerdan los fanáticos sobrevivieron a un proceso de rodaje y edición mucho más difícil de lo que parece. Y quizá parte de esa versión más amplia siga guardada en materiales que nunca llegaron al público.
Sam Elliott no solo interpretó a Virgil Earp, también fue uno de los actores que más claramente defendió la versión original del guión. Luchó por cada palabra. Peleó por la verdadera alma del guión de Kevin Jarre, y al hacerlo, le legó a la posteridad el mayor secreto de Tombstone, una comprensión agridulce y definitiva. El western más grande de la época es, simultáneamente, una de las mejores películas que jamás llegó a realizarse por completo. ¿Qué opinas de Sam Elliott? Deja tu comentario abajo. Si te gusta Sam Elliott, danos un me gusta. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Que tengas un